soldados. Estos hombres son diferentes. Están aparte de los demás seres humanos. Han jurado incondicionalmente aceptar sus muertes, sea cuales sean las órdenes o circunstancias que lo exijan. Y han prestado ese juramento. Han hecho esa promesa en nombre de su país. Se han ofrecido a evitarnos el horror de hacer frente a el rostro de la batalla. La guerra puede mostrar un rostro glorioso al mundo. Ningún espectáculo despierta tanto las emociones como ver a los soldados formados para una ceremonia. Una columna de hombres jóvenes con espléndidos uniformes trastorna las mentes y agita los corazones. Ya desfilen para agasajar a un héroe, celebrar una victoria o, como en este día, afirmar que están listos para morir en el terrible ambiente del campo de batalla. Al sur de Bruselas está el campo de batalla de Waterloo. Es un lugar adecuado para observar el cambiante rostro de la batalla, pues aquí los campos de batalla antiguos y modernos se superponen unos a otros como las placas de una armadura. A unos 80 kilómetros al noroeste está el mar, a unos 80 kilómetros al sureste las escarpadas y boscosas colinas de las Ardenas. Se encuentra ahorcajada sobre el corredor que las comunica. En su centro se alza el Montículo del León, el monumento de Bélgica a la victoria aliada. A unos kilómetros al sur de aquí, más allá, hace más de 2000 años César y sus legiones romanas combatieron en las orillas del Sambre. Más hacia el oeste están los campos de batalla de Agincourt y Crécy, donde los arqueros ingleses cegaron la flor de la caballería francesa en los siglos XIV y XV. Al este, no muy lejos, está Ramillies, donde Marlborough y su caballería consiguieron una victoria 100 años antes de Waterloo. Y 100 años después fue el ejército alemán de von Kluck el que pasó por esta ruta con destino a las trincheras de Flandes. En los primeros días de mayo de 1940, desde aquí podrían oír el fragor de los tanques de la tercera división Panzer, el flanco norte del avance alemán que presentó a un mundo asombrado el revolucionario concepto de la Blitzkrieg, la guerra relámpago. Este Montículo del León es una avanzadilla militar en más de un aspecto. En este programa podremos ver las acciones que tuvieron lugar en diferentes momentos en el transcurso de aquel decisivo día y compararlas directamente con las experiencias equivalentes de otras batallas en otros siglos. Porque la guerra cambia, aunque las emociones humanas que afectan permanecen constantes y universales. El 18 de junio de 1815, Napoleón, al amanecer, pasaba revista a su ejército de Waterloo en la loma que está frente al Montículo del León. Mientras Napoleón se exhibía ante sus soldados, los hombres de Wellington marchaban hacia la loma en la otra parte del valle. Los hombres se hacen soldados por toda clase de razones. Los soldados romanos servían principalmente por la paga. La palabra soldado viene del nombre de la moneda que recibían. Los soldados musulmanes, de los califas del Islam, eran alistados como esclavos del Estado.
Al principio de la Guerra de Secesión Americana, el norte confió en los voluntarios. Los Tommies del Imperio Británico se hicieron soldados por un chelín al día. Los ejércitos de Kitchener fueron a la Primera Guerra Mundial por patriotismo y camaradería. Los franceses lo hicieron porque tenían ese deber para con la República. Los alemanes marcharon a la Segunda Guerra Mundial obedeciendo a la voluntad del Führer. Para el recluta medio americano que combatió a los alemanes y japoneses, su meta era hacer el trabajo y volver a casa. Y los soldados de línea ingleses que fueron a las Malvinas estaban también haciendo su trabajo como profesionales con una alta preparación. Amanece en Waterloo, y los soldados de ambos bandos esperan expectantes la inminente batalla. Un oficial de infantería británico de 16 años, George Kippel, se pasó lo que él llamó el espantoso intervalo entre el alba y el primer cañonazo, deseando constantemente que el combate se hubiera dado ya. El ansia de darla y terminarla parece afligir a todos los soldados la víspera de la batalla. El miedo les corroe. Miedo a la muerte, a las heridas, a mostrar miedo ante sus camaradas. Los hombres se juntan, limpiando obsesivamente sus armas y tratando de contener ese silencio que cae sobre cada grupo. Tienes esa espera, ese miedo. No miedo en sí mismo, sino miedo de estar asustado. Estás esperando que ocurra algo, no sabes qué va a pasar. Te dices a ti mismo, estoy esperando. Piensas, me voy a asustar. No quiero estar asustado. Eso te viene a la mente. No quiero estar asustado, porque si estoy asustado, puedo fallarles a mis compañeros. Yo estaba muy nervioso. Limpié mi fusil, salí al servicio, comí algo, tomé un poco de una lata de carne en conserva que en realidad no me apetecía. Una vez que me obligué, fui un tipo totalmente distinto. Lo podía superar. En cuanto empecé a moverme, yo era estupendo. Pero la noche anterior no valía para nada. Yo pasé de un miedo agudo el día en que salí del avión en el que aterricé a un miedo crónico que me acompañó todo el tiempo que estuve allí. El miedo agudo es que tú eres alguien, te sientes como alguien que va a jugarse la vida y eres absolutamente como eso y estás preparado para responder. Y el miedo crónico te viene como un nudo en el fondo de tu estómago. Está allí todo el tiempo, nunca se va. Es una frase hecha. Ves visiones. Estás haciendo horas extras. Llevas un paracaídas en tu espalda. No sabes lo que pasa. Se abrirá. Llegarás sano y salvo a tierra. Pero tan pronto como el aparato despega, entonces hay calma. Sí, pero la calma nunca llega y ellos no lo saben. Una vez que esa puerta se abre y se enciende la luz verde, una vez que llega la orden en pie, bueno, quiero decir, sientes como si te lo hicieras en los pantalones y saltas. Yo sabía que estaría asustado, pero parte de eso es el miedo físico de ser alcanzado abajo. Y también la caída equilibran una contra otra y te ayudan a ir adelante. Así que lo primero es que eres consciente de ello. Quiero decir que primero permanecemos juntos antes de entrar en combate, en grupo. Y seguimos todos juntos. Hablamos y obtenemos confianza. Eso era miedo. Pero también había anticipación. Nadie habría querido faltar de allí, pero en realidad nadie quería estar allí. Así que había unos sentimientos realmente contradictorios.
Tú tienes que hacerlo pronto. Es el único modo de ir allí. Esa espera es la peor parte. Todos estábamos esperando ir. Lo único es ir adelante y hacerlo. Era como ir de excursión. Todo el mundo estaba contento. Era de verdad sorprendente. No era como marchar a una batalla hasta que nos hicieron los primeros disparos a las proas de nuestros barcos. Entonces se acabó la excursión y llegó la guerra. La principal acción en Waterloo se abrió con un bombardeo de artillería cuando la batería de 80 cañones hizo fuego durante media hora a través del valle que separaba a los dos ejércitos, y la artillería inglesa respondió. Probablemente se dispararon 2000 cargas de munición en ese intervalo, por cañones como este. Este es inglés. Es un 6 libras de bronce. Eso quiere decir que sus proyectiles pesaban unos 3 kilos, pero también disparaba fuego craneado, metralla o botes como este, con los que se pretendía tener el mismo efecto en la infantería en masa que un tiro de escopeta en una bandada de pájaros. Para apuntar, el número 1 simplemente miraba de soslayo el cañón. Si quería bajarlo o subirlo, elevarlo o inclinarlo, podía usar esto. Pero si quería atravesarlo, simplemente usaba sus músculos. Cogía la barra y empujaba, hasta que quedaba a su gusto. El alcance de este 6 libras ligero sería de unos 1200 metros, y el del más pesado, 12 libras francés, de más de 1,5 kilómetros. A larga distancia, así es como fue. Usaban esto, balas compactas con unos horribles efectos. Durante la fase central de la batalla, el regimiento Inskilling fue pillado bajo fuego directo por la artillería francesa a una distancia de unos 700 metros durante 4 horas. Cuando se retiró dejó 450 de sus 750 oficiales y hombres muertos o heridos en las posiciones. El alférez Leake, del 52 regimiento, vio realmente cómo salía la bala de la boca de un cañón francés después de que su dotación lo hubiera estopillado, cargado y ajustado, y contempló cómo, al parecer, iba directa a su rostro. Pensó si debía agacharse, y decidió que el honor prohíbe eso, y se puso firme. La bala arrancó las cabezas de los 4 hombres que le seguían. No es extraño que la infantería temiera y odiase a la artillería, ya que era el gran asesino del campo de batalla. Como una guerra siguió a otra durante el siglo después de Waterloo, la artillería creció en poder e impacto. Durante la Guerra de Secesión Americana, lo que recordaban los supervivientes de la batalla era a los terribles cañones. Nunca estuve tan cansado de bombardear en mi vida, escribió un veterano. Odio los cañones. Entonces la artillería comenzó a destruir también ciudades. En la batalla contra los rebeldes comuneros de París en 1871, los cañones del gobierno destrozaron una calle tras otra, transformando el centro de la capital de Francia en un campo de ruinas, dejándonos imágenes que bien podemos asociar con los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Pero fue en la Primera Guerra Mundial cuando la artillería reveló su recién descubierto poder. Un siglo de inventos convirtió al cañón de ánima lisa de Wellington en máquinas de destrucción masiva de todos los tamaños. Desde los pequeños cañones de campaña, como el 18 libras inglés y su equivalente francés, el 75 milímetros, que disparaban 20 proyectiles por minuto, hasta los enormes cañones sobre raíles que podían alcanzar kilómetros de distancia dentro de las posiciones enemigas. Cañones como este hicieron de la Primera Guerra Mundial realmente una guerra artillera. Las grandes ofensivas de las trincheras eran precedidas por bombardeos de una intensidad y peso sin paralelo. Antes de la tercera batalla de Ypres, en 1917, más de 4 millones de proyectiles fueron disparados durante 19 días. Hasta el abastecimiento de tales bombardeos fue una experiencia que ningún artillero podría olvidar jamás. Nunca conocí algo tan impresionante como la apertura de una cortina de fuego a plena escala. De pronto, a la hora cero, revienta todo el sitio, cobra vida con una tremenda oleada, con todos los proyectiles por el aire y todo el cielo, hasta donde te alcanza la vista, a izquierda y derecha, está todo iluminado por el fuego, una visión de lo más impresionante.
Pero la dotación de un cañón raras veces veía lo que alcanzaban sus proyectiles. Eran los observadores de avanzada los que atestiguaban la caída del tiro. Recuerdo que cuando estábamos disparando nuestros obuses, había un pueblo llamado Ils que estaba casi intacto detrás de las líneas alemanas. Eso me daba mucha pena porque era un pueblo muy bonito, con casas a los dos lados de la carretera. Solo tuve que disparar 4 veces, 1, 2, 3, 4... para ver cómo se caía la torre de la iglesia y todo el pueblo desaparecía, solo con 4 disparos de nuestro obús. La artillería fue el gran asesino de la Primera Guerra Mundial. También fue el gran desmoralizador. Los soldados de todas las nacionalidades odiaban sus bombardeos arbitrarios y su carácter impersonal. Un joven oficial inglés escribió: el terror y la muerte, llegando desde lejos, nos parecían mucho más espantosos que una descarga de gente a la que podíamos ver y con la que podíamos aferrarnos a algo. Fue una situación espantosa. Hacía muy mal tiempo, con el suelo convertido en un barrizal y el estrépito, el ruido de las explosiones haciendo vibrar el aire. Entonces, realmente sientes que no puedes hacer nada por escapar. Solo es una cuestión de tiempo antes de que llegue tu turno. La artillería no solo destruye a los hombres, también devasta la superficie del campo de batalla en el que estos se mueven y tratan de sobrevivir. Convertía a granjas y aldeas en montones de cascotes, los campos en baldíos, los bosques en enmarañados rimeros de maleza. Sobre todo convertía la tierra en barro, barro tan profundo y líquido que se tragaba caballos y hombres. Estas suaves laderas son la subida que lleva a Passchendaele, el pueblecito en las afueras de Ypres. Durante tanto tiempo y tan salvajemente fue atacado que su nombre ha quedado como símbolo del holocausto de la Primera Guerra Mundial. Este aspecto es el que tiene hoy, y así debió tenerlo en 1914, pero en el otoño de 1917 llegó a aparecerse a la superficie de la Luna. Esta serie de fotografías aéreas registra cómo, cuando un cráter se abría sobre otro durante aquel incesante bombardeo, las casas, los setos, hasta los linderos eran borrados progresivamente, hasta que Passchendaele existió solo como un nombre en el mapa, un espantoso tributo al poder de la artillería en el moderno campo de batalla. A la 1 de la tarde, la batalla de Waterloo se había estado librando durante 2 horas. Aquí fue donde la lucha fue más feroz, al lado de Hougemont, la vieja mansión fortificada, y también un edificio impresionante. En 1815 debió ser un edificio mucho más sólido y más amplio, lo suficiente como para albergar a 2 batallones ingleses. Wellington lo protegió con interés porque creía que su posesión era esencial para asegurar su ala derecha. Los franceses también estaban dispuestos a luchar por ello, así que abrieron la batalla atacando Hougemont, y aquel combate pronto se convirtió en una batalla dentro de otra, demorándose durante la tarde y el anochecer. En un momento los franceses llegaron hasta el corral de la granja, pero gracias a su aplastante superioridad numérica, los ingleses pudieron forzar la entrada que habían cerrado tras ellos. Los intrusos se vieron entonces atrapados, y todos ellos muertos, excepto un joven tamborilero. Alrededor del mediodía, algunos de estos edificios se incendiaron por los proyectiles de los obuses franceses. Eso introdujo otra dimensión de horror a la lucha en la granja. Los techos del granero y la casa aplastaron con una capa de fuego a los heridos que yacían dentro. Muchos murieron quemados. Este patio era como un horno, y todos se abrasaban con las ascuas volantes. La vieja mansión que solía alzarse aquí ardió hasta los cimientos. Lo único que quedó fue esta capilla. Pero a pesar de todo, a pesar de la ferocidad y el valor del ataque francés, en los muros de este patio nunca se abrieron brechas. El bosque del exterior se perdió y los edificios a menudo completamente cercados. Pero al final de la batalla, los guardias de a pie resistían firmes. A lo largo de la historia ha sido siempre una tarea dura y sangrienta capturar una posición fortificada con defensores decididos. Para capturar Malta en 1565, el sultán otomano Soleimán envió una poderosa armada de 181 naves y un ejército de 30.000 hombres. La isla fue defendida por 700 caballeros de San Juan y 9.000 soldados mercenarios. Pero 4 meses después, los turcos habían perdido 2/3 de sus hombres en el asedio y se retiraban a Constantinopla en una ignominiosa derrota.
200 años después, infantes de marina norteamericanos eran enviados a recuperar la ciudad de Hue, antigua capital de Vietnam, tomada por el ejército norvietnamita en una ofensiva del Tet. Su ciudadela, construida por ingenieros coloniales franceses en el siglo XIX y proyectada para soportar solo pólvora y balas. Contra esto, los norteamericanos desplegaron toda la potencia de fuego de su poderoso ejército moderno. A pesar de estos feroces ataques, los defensores resistieron 25 días detrás de los muros y el foso de la ciudadela, hasta que al final fue tomada por el más antiguo de los métodos, el asalto directo de la infantería. Yo estuve allí 4 meses y estábamos siempre en arrozales y junglas o lugares parecidos. Esto fue algo nuevo. Era como una ciudad cualquiera, con sus edificios de cemento, y nunca sabías lo que iba a suceder cada vez que doblabas una esquina o cada vez que entrabas en un edificio. Tomamos el hábito de lanzar granadas y disparar antes de entrar en cualquier sitio. Y en algunas ocasiones era a poco más de 1,5 metros donde tenías que tirar. Tirar sobre tu adversario, que estaba tratando de dispararte a ti. Teníamos que ir tomando casa por casa si era necesario. Tal vez tratábamos de limpiar una barriada con un solo pelotón. Nos repartimos en equipos de 5 hombres. Todo era un caos. Creo que el que podía disparar más rápido lo hacía. Algunos de los nuestros lo hicieron. Nuestro trabajo era tomar la ciudadela. Puedo recordar un muro enorme que la rodeaba. Buena parte de la ciudad estaba tomada en ese momento, pero quedaba la ciudadela. Yo diría que la mitad de la compañía tuvo heridas muy serias. Pero la suma final de los hombres muertos en mi pelotón solo fue de 5. En mi compañía, creo que fueron 15. La ciudadela cayó al fin, pero los defensores ya habían huido. A primeras horas de la tarde, en Waterloo, llegó el turno de que las filas de infantería concentradas pasaran a la acción. Los hombres de Wellington esperaron su ataque tendidos en el campo muerto tras la cresta de la loma o agazapados detrás de las cercas, con los mosquetes listos hasta que las columnas francesas se pusieran a tiro. Buena parte de la infantería llevaba mosquetes como este. Es un Brown Bess. Un soldado tenía que ponerse en pie para meter la pólvora y la bala por el cañón y apretarlas con esto. Habitualmente disparaba de pie. Un soldado bien entrenado podía hacer fuego 2 veces por minuto, pero no era un arma precisa. Si su pesada bala de plomo acertaba, era mortal, pero era difícil que alcanzara a un hombre a unos 70 metros, así que en realidad solo era útil para grandes blancos. La infantería francesa, que hizo el primer ataque, presentaba un blanco así. Avanzó a través del valle en masivas columnas de batallones de 25 hombres de frente y 200 de fondo. Se detuvieron a unos 40 metros bajo este declive y comenzaron a desplegarse en línea. En este punto, la infantería inglesa, 4 regimientos escoceses, descargó sus mosquetes cogiendo a los franceses por sorpresa. Calaron las bayonetas e irrumpieron a través del centro. Aquí, en la cresta, 8 o 9 mil ingleses y franceses libraron una violenta batalla cuerpo a cuerpo. Los franceses, obstaculizados por la presión de su propio número, pronto rompieron filas y huyeron, y fueron cazados a través del valle por los dragones escoceses al grito de «Escocia por siempre». La experiencia de la batalla para el infante se había alterado muy poco en los siglos anteriores a Waterloo. Para los persas que lucharon con los lidios en Sardis, en el año 546 a.C., el combate toma una forma que le habría resultado familiar a Julio César o a Federico el Grande de Prusia.
Una vez que los dos bandos hacían contacto, era un asunto de atacar y empujar con armas afiladas. La lucha era siempre breve porque el esfuerzo muscular requerido era agotador para aguantarlo por mucho tiempo. La pólvora varió escasamente la naturaleza esencial del soldado de hambre. Ahora tenía que soportar fuego de cañón y de mosquete en lugar de la nube de flechas. Pero como las armas de pólvora negra eran poco precisas, tenían que estar muy cerca del enemigo para dar en el blanco. Así, después de un intercambio de proyectiles inicial, era el combate cuerpo a cuerpo lo que decidía quién era el vencedor. Lo que cambió la experiencia del infante de la batalla, y la cambió catastróficamente, fue la aparición de la artillería de tiro rápido. El alcance y precisión del fusil y las ráfagas de la ametralladora. Desastrosamente, ningún ejército había apreciado al estallar la Primera Guerra Mundial su impacto en formaciones concentradas de infantería. Los soldados ingleses que dejaron sus trincheras el primer día del Somme caminaron hacia una guadaña de fuego de ametralladora. Un superviviente recordaba: cuando llevaba andados unos 10 metros me pareció que solo quedaban unos pocos hombres a mi alrededor. A los 20 metros me pareció estar solo. Entonces me alcanzaron. Todo el mundo se preguntaba quién moriría o cuántos de nosotros regresaríamos. Yo prefería que me matasen antes que resultar malherido y quedarme allí y morir. Y mil cosas más. Tratando de imaginarte cómo lo tomarían tus padres cuando llegara el telegrama diciendo: el secretario de Estado lamenta informar a ustedes, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos llegaron no en orden abierto, como nosotros avanzábamos, sino que llegaron en masa, como una multitud saliendo de un partido de fútbol. Y no era cuestión de apuntar, era solo cuestión de cargar y apretar el gatillo. 60.000 soldados fueron heridos esa mañana de julio. 20.000 murieron. El desastre que la infantería sufrió en el Somme introdujo una nueva experiencia para los hombres en el campo de batalla. Cuando no atacaban, buscaban refugio bajo tierra. Cuando atacaban, lo hacían en fila india para presentar un blanco lo más pequeño posible. En los años siguientes a 1918, la infantería tuvo que luchar para sobrevivir en toda suerte de campos de batalla. Ha sudado a través de las junglas y los húmedos bosques del sureste de Asia. Ha ido al asalto por los desiertos del norte de África. Ha sufrido en las expuestas playas de las islas del Pacífico. Ha soportado las implacables nieves de la estepa rusa. Ha luchado en las montañas de Italia y los Balcanes. Ha batallado a través de los setos del norte de Europa. Pero a pesar de la tecnología actual, sigue siendo aún esencialmente un soldado de a pie. De pronto eres el hombre más importante. Eres tan bueno como cualquier piloto de caza. Estás en el frente y todos hacen lo que tú quieres. Y esa es una buena sensación, aparte del hecho de que estás en el frente. Al contrario que los demás, solo te tienes a ti mismo y un fusil que te dan. Y todo lo demás es solo eso lo que llevas a tu espalda. Siempre tienes frío, siempre estás empapado, siempre estás asustado y estás siempre destrozado. Nunca estás cómodo. Entonces tienes que deshacerte de todas esas cosas para hacer lo que quieren que hagas, que es ir y pegarle duro al enemigo y acabar el trabajo. Puedes bombardearlo, puedes atacar con la aviación, puedes hacerlo todo con el blanco, pero la única vez que ganas es cuando nos tienes a nosotros, los gruñones del mundo, firmes allí diciendo: esto es ahora asunto nuestro. Toda la tecnología es estupenda, pero no hay nada que pueda ayudarnos realmente a hacer los últimos 400 metros para terminar con el trabajo. Wellington supo que tenía una batalla a gran escala en sus manos y que el resultado descansaba en sus dotes de mando.
En cierto sentido, Waterloo se parecía a todas las batallas desde los tiempos más remotos hasta el final del siglo XIX. El general podía ver todo el campo de batalla o la mayor parte de él desde un punto y podía dar órdenes a sus subordinados sin demora. De hecho, Wellington rara vez estaba mucho tiempo en un punto, estaba continuamente en movimiento, cabalgando siempre a donde más amenazaba el peligro, a veces incluso resistiendo las cargas en medio de uno de sus cuadros de infantería. Y a pesar de la enorme cantidad de humo que cubría el campo de batalla, podía tener a la vista buena parte de él. Si veía algo que necesitaba atención pero no podía ir él mismo, podía escribir sus órdenes en trozos de pergamino como este y despacharlas con un mensajero. Hoy las órdenes fluyen del puesto de mando por medios que ni se soñaban en tiempos de Wellington. Y la información en que estas órdenes se basan fluye al puesto de mando en una profusión que ningún ser humano puede tratar él solo. Un moderno cuartel general militar puede cubrir un continente y su campo de acción es el mundo. Aquí, en el cuartel general de la Defensa Aérea de Norteamérica, vigilan un posible ataque con misiles contra los Estados Unidos. Reciben su información del radar, satélites de reconocimiento y vigilancia del sonido del fondo del mar. Esta interminable corriente de datos es procesada por los bancos de ordenadores y los resultados expuestos en las pantallas. En estos mensajes electrónicos, los generales actuales deben basar sus decisiones. A media tarde en Waterloo, los franceses habían probado tanto la artillería como la infantería contra la línea de los aliados. Esta rehusaba romperse, así que a las 4 de la tarde el mariscal Ney, el comandante en jefe de Napoleón en el campo de batalla, decidió enviar su caballería. Pronto se pudo ver una inmensa masa de jinetes aproximándose desde más allá de la Belle Alliance, ese edificio blanco que hay tras de mí. Las demás columnas de caballería, compuestas de 12 filas de 500 hombres de fondo, avanzaron sobre esta cuesta, observados en pasmado silencio por los ingleses a los que iban a asaltar. Fue un espectáculo que no se volverá a ver jamás. Un mar de acero y de caballos y brillantes uniformes fluyendo en oleadas a través de los pliegues del valle. Pero lo más inesperado del ataque fue que la caballería estaba sola. No había soldados franceses de a pie a la vista. Pero contra la caballería, la infantería tiene una defensa casi inexpugnable: formar cuadros. Mientras la infantería inglesa se mantuviera lo bastante firme y serena como para continuar disparando, era invencible. Así que cuando la caballería francesa llegó a la cresta a medio galope, fue cortada por la metralla de las baterías de artillería inglesa y el fuego de mosquete desde los cuadros. Atacaron una y otra vez cargando sobre la cuesta y pasando los cuadros. Luego retirándose a la parte baja de la colina, donde se volvían a formar para cargar de nuevo. Pronto la cresta alrededor de la línea inglesa estaba tan cubierta de hombres y caballos muertos y heridos que la caballería no pudo pasar por ella. 2 veces cargaron los franceses, pero cuando, después de una hora, al fin se retiraron, los cuadros ingleses seguían intactos. Las ceremonias son el único deber que les queda a los regimientos montados supervivientes. El papel que en tiempos jugaron le resulta al espectador totalmente arcaico, pero en sus grandes días fue crucial. El explorador montado descubría al enemigo. Y en la crisis de la batalla, los regimientos de choque lo destruían. Descubrir, fijar, destruir. Estas 3 cosas eran y siguen siendo esenciales. Hoy son desempeñadas por el tanque. El tanque fue un invento necesario por el estancamiento de la Primera Guerra Mundial, pero tan primitivo que consiguió poco. Sin embargo, los tanques fueron transformados y con ellos llegó una nueva forma de guerra, la Blitzkrieg. Su impacto fue demoledor, desmoralizando a los que no destruían. Llegamos a través de Holanda, Bélgica y Francia. Pero tan pronto como cruzamos la frontera belga, las carreteras absolutamente día y noche estaban atestadas de gente huyendo, abandonando todo detrás, abandonando sus casas. Y tan pronto como llegaban nuestros convoyes, todos gritaban porque la gente estaba asustada. No eran solo las víctimas civiles de la Blitzkrieg quienes encontraban aterradora la aparición de los tanques.
De pronto nos dimos cuenta de que había tanques enemigos. Yo dije, Dios mío, ¿qué es eso? ¿Qué puedes hacer contra un tanque? Tienen ametralladoras, pueden pasar por encima de ti. Eso es lo que piensas antes que nada. En un tanque pasándote por encima. No hay un lugar donde ir, absolutamente ninguno. Yo me sentí como una hormiga encima de una mesa de billar. En la mesa de billar del desierto del Sinaí, los tanques israelíes han librado 2 veces la Blinky, experimentando algo de la alegría sentida por las dotaciones europeas de tanques en la Segunda Guerra Mundial. Corriendo por el Sinaí en el 67 yo tenía 22 años y en 4 días íbamos desde la Franja de Gaza hasta las orillas del Canal de Suez, luchando, moviéndonos, todo el tiempo moviéndonos. Era una sensación de poder y gran energía siendo liberados en 4 días. El poder y la energía en el arte de la guerra en el siglo XX están completamente encarnados en la aviación. Esta toma muchas formas militares. Como un bombardeo estratégico, ha sido usada para librar la guerra particularmente contra las ciudades y fábricas del enemigo. El soldado en el campo de batalla la conoce mejor como un arma de ataque del suelo y de bombardeos tácticos contra plazas fortificadas. El controvertido bombardeo de Monte Cassino, la fortaleza monasterio italiana, demostró el espantoso poder destructivo de la aviación y el terrible efecto que tiene en los soldados atrapados en un bombardeo. Una mañana vimos de pronto a los peces de plata, aeroplanos, brillando en el aire. Y de pronto alguien gritó, «¡La puerta está abierta!». Las podías ver, las puertas abiertas, sí. Nos dimos cuenta entonces, justo que eran para nosotros. Realmente, piensas en el último momento, aún estamos vivos. Fue terrible. Hubo bombas que estallaron a unos 5 o 6 metros de mí. Las explosiones realmente te levantan del suelo y luego te bajan de nuevo. Odias a esos tipos. No importa de qué nacionalidad sean. Si hubiera sido nuestros propios aviones, les habríamos llamado malditos. En buen inglés. Yo no diría eso ahora, pero tú los odias. En este momento no puedes defenderte. Tú solo te arrastras a un agujero como una rata asustada. Toda la colina era como escombros. Apestaba, humeaba, olía a pólvora. Pero no te atreves a gritar. Cuando tienes una buena cobertura, no te atreves a arrastrarte fuera. Si sales, eso significa tu propia vida. Muchos hombres muertos quedaron atrás, pero yo tuve suerte y salí. Desde la Segunda Guerra Mundial, otro enemigo del soldado de a pie ha conquistado el aire, el helicóptero. Muchos helicópteros militares desempeñan misiones rutinarias de reconocimiento, de transporte. En Vietnam, el helicóptero probó que podía ser usado como un medio de ataque de precisión en el campo de batalla, con efectos devastadores. Mucha gente piensa que como los helicópteros están arriba en el aire no tienes visión de lo que estás haciendo y a quién estás matando. Pero eso no es cierto. Tú, especialmente cuando estás volando a baja altura, cuando vuelas al nivel de las copas de los árboles y tienes un M60 saliendo del helicóptero y disparas a alguien a unos metros, ves cómo le estalla la cabeza. Tienes una idea de lo horrible que es matar, y eso nunca me preocupó porque sabía que estaba haciendo lo que debía hacer. Si dejas que eso te preocupe, tendrás grandes problemas mentales. La emoción de pilotar un helicóptero y tenerlo para hacer lo que era capaz de hacer, si obviamente está siendo tiroteado, puede que te alcancen un par de disparos en el aparato. Pero, al final, tú eres el único que gana. Es algo emocionante.
Alrededor de las 7 de la tarde del 18 de junio de 1815, la batalla de Waterloo se acercaba a lo que se ha llamado su crisis. Napoleón había agotado todos los medios normales para romper la línea inglesa. Todo había fallado. Por tanto, decidió lanzar la única fuerza de reserva que había dejado, que antes nunca había entrado en acción, la Guardia Imperial. Del primero de guardias de a pie describe el resultado. Los franceses, dice, llegaron a paso ligero gritando ¡Viva el emperador! Continuaron avanzando hasta que estuvieron a 50 o 60 pasos de nuestro frente, cuando le fue ordenado a la brigada que se alzara. Ya fuera esta súbita e inesperada aparición tan cerca de ellos, que debió haber parecido salir de la tierra, o por el tremendamente potente fuego que les lanzamos, la guardia, que nunca había fallado antes, de pronto se detuvo. Los que estaban a cierta distancia, y más en el flanco que pudieron ver el asunto, nos contaron que el efecto de nuestro fuego pareció forzar a retroceder a la cabeza de la columna en pleno. La Guardia Imperial se retiró. Con la lucha terminada, llegaba el momento de hacer balance. Cerca de 40.000 de los 120.000 presentes habían resultado muertos o heridos y 10.000 caballos. Los heridos eran más dignos de lástima que los muertos. Cuando cayó la oscuridad, el campo de batalla se llenó con los gritos y gemidos de aquellos tan maltrechos para moverse. Muchos yacerían en el campo de batalla durante la noche, algunos a lo largo del día siguiente. Unos cuantos quedaron sin recoger y desatendidos durante 2 días y 3 noches, y aún vivieron. Pero la mayoría de aquellos, abandonados tanto tiempo, murieron de shock, pérdida de sangre o deshidratación. Todos los hombres heridos fueron atormentados por la sed, tanto como por el dolor de sus heridas. En su agonía, se enfrentaban con otra amenaza, la muerte a manos de los saqueadores, tanto militares como civiles, que se arrastraron entre los heridos durante las horas de oscuridad para despojarles de sus objetos de valor y matar a los que se resistían. Pero si los heridos sobrevivían al abandono en el campo de batalla y al sufrimiento de la evacuación, aún tenían que superar la tortura de la primitiva cirugía a manos de sus oficiales médicos, cirugía sin anestésicos ni antisépticos. En algunos regimientos morían tantos soldados en el hospital como en el campo de batalla. No es de extrañar que Wellington cabalgara a la luz de la luna a través de la devastación del campo de batalla. Quienes le vieron no descubrieron rastros de un júbilo victorioso en su rostro. Una victoria, diría más tarde, es la mayor tragedia del mundo, exceptuando una derrota. El soldado herido del siglo XX tiene todas las ventajas de una medicina avanzada, pero por algún proceso de satánica compensación, las heridas que se arriesga a sufrir pueden ser mucho más horribles que las comúnmente infligidas por la espada o el mosquete. Heridas y muerte siguen siendo precio para los soldados por tomar parte en la batalla. Creo que todos tememos morir. Naturalmente, cuando vas al frente y partes hacia la guerra, lógicamente estás asustado por eso. No creo que realmente se tratara tanto de ese miedo a morir como el miedo a resultar herido. De acuerdo, tenía miedo de ser herido e incluso hice un comentario, sin pensarlo unas cuantas veces, de que si perdía, aunque fuera la uña de un dedo, no quería volver a casa. Bueno, perdí algo más que una uña y aquí estoy. Y lo he aceptado. Pero creo que lo que temía más que la muerte y ser herido en Vietnam era ser capturado y hecho prisionero. La captura está cargada de incertidumbre. Estos hombres sufrieron la experiencia a manos de los japoneses. La alegría de su liberación no puede enmascarar sus años de malos tratos. Fue un desfile increíble, porque todos los hombres querían demostrar
que aún eran soldados. Algunos iban con muletas, algunos estaban como elefantes, con beriberi, tenían disentería. Nuestros pies estaban hinchados, con úlceras, con llagas, con tenia. Y entonces, las tropas que se reunieron en Singapur, al lado del camino para darnos la bienvenida, no dijeron una palabra. Era como mirar a otro mundo. Ellos estaban calzados, relucientes, probablemente muy delgados, pero parecían enormes, y nosotros hasta teníamos un relente de muerte a nuestro alrededor. Y el brigada nos empujó, nuestra brigada nos alineó hasta que los pies descalzos y aún supurantes estuvieron en una línea perfecta. Y entonces se dirigió a Johnson, que era nuestro comandante, e informó que la compañía estaba correcta. Y se dirigió a Black Jack Galahad y dijo: todos presentes y correctos, señor. Y Galahad dijo: ¿pero dónde está el resto? Dijo: están todos aquí. Y así era. Éramos los últimos de 500 perdimos a 310 en Tailandia. Al anochecer del 18 de junio de 1815, la batalla de Waterloo terminó. Tal vez la más dura y también la más decisiva, la más dramática de todas las batallas de la guerra con pólvora negra. ¿Qué diríamos del papel del soldado común, infante, artillero o jinete? Primero, que la experiencia que soporta no tiene contraparte en ningún otro aspecto de la actividad humana. Las tensiones que impone, las respuestas que demanda, caen bastante fuera de lo común y cotidiano. Segundo, que sin embargo pueden sobrevivir y que las oportunidades de supervivencia son mejoradas por el entrenamiento, habilidad, disciplina y valor personal. Y tercero, el campo de batalla es un ruedo de accidente y suerte. Ningún soldado, por bravo y disciplinado, por hábil en el manejo de sus armas, puede garantizarse su propia supervivencia. Aquellos que sobreviven son puestos aparte del resto. Y su experiencia, el tema de esta serie.